Levantando el velo, un programa de difusión del conocimiento universal y eterno. Levantando el velo, un programa para el autoconocimiento y el desarrollo interior. Bienvenidos a un nuevo programa de Levantando el velo. El día de hoy nos encontramos en comunicación con un amigo y misionero. Carlos Sanguino es presidente de la Asociación Gnóstica Internacional de Estudios Culturales y Antropológicos de España y la Unión Europea. Te damos la bienvenida a este programa y platícanos, ¿cómo te encuentras en este momento? Hola, muy bien, aquí estamos desde esta asociación, ¿no? de la Gnosis en Europa. Y bueno, el objetivo sobre todo es entregar pues, el mensaje del maestro Samael en todo su contexto y procurar pues, que las personas comprendan esa gran enseñanza que es la Gnosis, ¿no? Soy el presidente de la Asociación Gnóstica Internacional de Estudios Culturales y Antropológicos de España y la Unión Europea. Llevamos pues de misión bastantes años. Comenzamos por allá por los años 70 y hemos pues recorrido todos estos años y tiempos entregando el conocimiento y aprendiendo pues lo que es la gnosis vivida y realmente pues el anhelo, ¿no? de que sirva pues para todas las personas que se acercan a este conocimiento y se den cuenta que es algo vivo y que es algo que nos permite a nosotros mejorar interiormente, saber pues todos los misterios pues que rodean al ser humano, ¿no? Muchas gracias, Carlos, por haber aceptado esta invitación de participar con nosotros. Realmente pues es un gusto y también trataremos de aprovechar toda la experiencia que llevas ya dentro del conocimiento gnóstico, tanto divulgando esta enseñanza como en la parte práctica. Entonces, trataremos de aprovechar, como digo, esta entrevista al máximo y sobre todo, pues porque es un tema, me parece que 100% práctico, ¿no? De lo que vamos a hablar el día de hoy, el desdoblamiento astral. Pero antes de entrar con los temas, bueno, con las preguntas que tenemos preparadas para esta entrevista, quisiera preguntarte, ¿cómo ves ahora la difusión de la gnosis en estos tiempos modernos del internet, de las redes sociales y en la época en que ustedes comenzaban a hacer la misión por allá de los años 70? Sí, bastante distinta, ¿no? Porque nosotros cuando comenzábamos a dar la enseñanza, pues en nuestro caso por España apenas teníamos el material del maestro Samael. Apenas algunos misioneros internacionales habían llegado a España, nos habían dejado el material, poco material, 3 o 4 libros, si no recuerdo mal. Uno era Psicología Evolucionaria, Matrimonio Perfecto, Educación Fundamental. Y en base a esos, pues nos lanzamos a la difusión de la gnosis, ¿no? Porque nos permitió, ¿no?, ser de los primeros que conocimos, que comenzamos a estudiar la gnosis y nos dimos cuenta de la gran importancia que era y el anhelo de que a otras personas les sirviera. Entonces, pues aquí en España, al no tener libros, pues sobre todo en lo que fue la ciudad, la primera ciudad que se abrió, que fue Parla, Madrid, una población alrededor de cerca de Madrid, ya que en Madrid hubo muchas dificultades por las cuestiones políticas, que estábamos en casi la transición todavía estaba viva la dictadura franquista
y la gnosis pues se daba muy en secreto, muy disimulada por el peligro pues que conllevaba que la dictadura pues no aceptaba una otra religión que no fuera la católica. Nosotros nos vimos en la necesidad de crear una cosa que ahora todo el mundo tiene por ahí, que son esas guías de 33 temas, de conferencias, y se crearon en base, según iban llegando los libros de América, según podían venir los misioneros, porque los misioneros cuando venían a España solamente podían estar 3 meses. Tenían que volverse a su país, a Venezuela o a Colombia o a México, y estar allí 6 meses antes de poder volver. No les permitían entrar más tiempo, ese tiempo. Venían como turistas, ¿no? Y encima estaban muy fichados, estaban muy controlados por la policía del régimen. Entonces, los que nos quedamos por aquí, enseguida nos instruyeron como instructores. Apenas llevábamos 3 meses que comenzábamos a soltarnos para dar conferencias, para dar temas, ¿no? Y la verdad es que yo cuando conocí la gnosis apenas tenía 15, 16 años. También estaba metido en asuntos políticos. Pertenecíamos a una organización política totalmente secreta. Y me llamó la atención la parte un poco de la psicología que enseñaba la gnosis, ¿no? La verdad, lo que primero me chocó fue cuando se comenzó a hablar del astral, del mundo astral. Yo la verdad personalmente me parecía extrañísimo, raro. Evidentemente el pobre misionero que nos dio este conocimiento pues dijo, bueno, por la parte psicológica, pero vamos, tú haz esta práctica, una práctica muy sencilla de astral, de las primeras que hice, y ya me dirás, ¿no? Y así se quedó la cosa. Yo la parte psicológica, la verdad es que de la gnosis me encantó, porque vi muchos factores importantes, pero la parte mística ya chocaba bastante yo con ella. Pero hice aquellas prácticas, ¿no?, que me recomendó sin esperar nada, sin esperar resultados, nada. Y un día de estos cualquiera, pues tuve el resultado de salir consciente en astral, ver mi cuerpo en la cama y decir, anda, pues sí que tienen razón estos señores, ¿no? Y así, pues, comenzamos nuestra andadura en la gnosis. Comenzamos entregando lo poquito que podíamos, el poco material que nos llegaba. A veces teníamos amigos en librerías y les pedíamos que por favor nos hicieran pedidos allá a Colombia y que nos trajeran libros de allá de Colombia. Evidentemente ahora la gnosis la tenemos a mano. Ahora con la tecnología, como vemos, podemos hablar desde España a México, podemos comunicarnos entre nosotros, podemos, evidentemente, el conocimiento teórico y práctico se puede dar. Lo que ocurre es que igual que nosotros estamos dando este conocimiento, también hay otras escuelas que dan sus llamados conocimientos relativos y evidentemente tanto una cosa como la otra tiene su cara y su cruz. Mucha gente buscando el conocimiento pues se puede enfangar, ¿no?, con otras ideas, con otras escuelas, ¿no? O se puede incluso mezclar la gnosis con otras cosas que no tienen nada que ver con la gnosis, ¿no? En definitiva, la ventaja que en esto tenemos ahora es la buena comunicación que podemos tener, como es este caso, y el material del maestro que circula por ahora por todas partes, ¿no?, libremente, ¿no? Digo por ahora porque nosotros en Europa hemos tenido un conflicto a raíz de la exigencia de los herederos
los hijos herederos del maestro, que han exigido los derechos de autor. Esto nos ha impedido en Europa poder publicitar libremente los textos del maestro. No podemos sacar la enseñanza, ni sus libros, ni sus textos en ningún medio público, ya que los gobiernos nos reclamarían y podríamos incluso perder las instituciones. ¿Qué quiere decir esto? Un gobierno nos puede anular por uso indebido de esos derechos de autor, que el maestro, como sabemos todos, pues los donó a la humanidad, ¿no? Esas son la cara y la cruz de la cuestión esta de ahora, ¿no? Antes se llegaba a muy pocas personas, porque los grupos, hubo una buena época en los años 80 y cerca de los 90, en que los centros, por ejemplo en Europa, pues eran grandes centros, grandes cantidades de personas, grupos muy intensos, pero como sabemos, la ley del péndulo tanto va hacia un lado como hacia otro. Ahora en Europa, pues todas las instituciones estamos un poquito al mínimo, ¿no? Sí, nos ha ido el péndulo hacia el otro extremo. La humanidad es mecánica, y como es mecánica, cuando se mueve un péndulo ocurre esto. También ha ocurrido un gran florecimiento de otras escuelas, otros métodos, otra cosa más sencilla, por decirlo de alguna manera, más fácil, entre comillas, de acallar pues ese anhelo interior, ¿no? Hay muchas escuelas de yoga, de la cultura tibetana, de muchas ramas del budismo, de muchas ramas de la Rosa Cruz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero evidentemente ahí, entre tanto grupos, pues la gnosis se está ubicando pues en una situación difícil, ¿no? En este momento en Europa, por esas dos cuestiones. Una, por el afloramiento de tantos grupos pseudoesotéricos, pseudoocultistas, etcétera, de toda clase y de todo color. Y por otro lado, en la imposibilidad que se está produciendo en Europa de poder manejar libremente el material del maestro Samael. Ante esto, pues cada institución nos hemos planteado una forma de actuar para que la gnosis siga llegando a todo el mundo, ¿no? Entonces, algunas instituciones han retirado de sus siglas el término gnosis ante el miedo de que pudieran reclamar ese término y reclamar a esas instituciones. Nosotros mantenemos lo de gnosis porque sabemos perfectamente que no han podido reclamar ese término gnóstico los herederos de los hijos de Samael, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿no?, que tenemos ahora, ¿no? Este medio es bueno realmente si las personas que lo escuchan, estudian, se convierten en investigadores serios, ¿sabes? Y entran en una autodisciplina, que eso es muy importante para desarrollarse. La verdad, pues lo que nos comentas es bastante interesante. El hecho de que cómo comenzaron ustedes en aquellos años a difundir el conocimiento, pues con muchas dificultades, si podemos decirle así, y la contraparte, ¿no? Como bien lo dices ahora, el internet, las redes sociales, se puede entregar de mucha, quizás con mayor facilidad, ¿no?, el conocimiento que ha dejado el maestro Samael. Y también la otra parte que acabas de comentar, esa cuestión de tanta desinformación con grupos pseudoesotéricos, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente, con lo que me acabas de comentar, pues surgen muchas preguntas que igual quizás en otra oportunidad podamos
comentarlas, porque si no, considero que nos desviaríamos del objetivo de esta entrevista, pero sí, quizás con mucho gusto, si hay la oportunidad, pues comentar estos aspectos tan interesantes que acabas de comentar. Y bueno, ya retomando algo que en un principio habías comentado de tu acercamiento al conocimiento gnóstico, ¿no? Nos decías que fue la psicología, ¿no? La psicología gnóstica lo que de cierta forma te atrapó. Sí. Y cuando el misionero que te daba la gnosis, pues te habló del mundo astral, dices, bueno, pues qué cosa quizás más rara, ¿no? Me imagino. Pero por lo que comentas, tuviste una experiencia que te transformó. Bueno, antes de hablar de todo esto, de esas experiencias que algunas, si es posible, nos puedas compartir, primero que nada nos gustaría que nos dijeras, para que entremos en contexto de este tema, ¿qué es el desdoblamiento astral o también llamado desdoblamiento psíquico? Bueno, este tema pues se ha hablado mucho pues en todo ámbito, ¿no? Cultural, psicológico, en todas las ramas, y cada uno ha puesto sus opiniones y sus especulaciones. Bien, en base a la enseñanza, a la gnosis, lo que se nos enseña y lo que nosotros aprendemos es que ese desdoblamiento astral es una función natural del cuerpo. El hacernos conscientes de esa función natural es a lo que mucha gente ha llamado viaje astral. Nuestro cuerpo físico necesita dormir, necesita descansar, y tenemos también un cuerpo vital. Ese cuerpo vital energético necesita entrar o activar la parte física para regenerarlo, curarlo. No lo puede hacer mientras que estemos despiertos. Entonces, cuando nosotros dormimos, nuestra conciencia nos desdoblamos, salimos al astral y soñamos. Esos sueños, todo. Es decir, no es algo extraño, es algo que todas las noches hacemos inconscientemente, que es la diferencia. Se llama viaje astral cuando nos hacemos conscientes, o cuando despertamos en los sueños nos damos cuenta que estamos en el astral. El astral es la cuarta dimensión, es realmente esas dimensiones superiores en las que habla la teosofía, de la que nos han hablado las religiones sobre los llamados cielos, etcétera, etcétera. La función natural debería ser que nosotros nos desdobláramos conscientemente y pudiéramos investigar en ese mundo astral todo lo que hay allí. Pero evidentemente nuestra conciencia, como se enseña la gnosis, está dormida. Tenemos realmente apenas un 3% de conciencia libre, y lo lamentable es que hasta ese 3% está dormida por el ego, por la personalidad, y cargada con todos los problemas de la vida. Es decir, cuando nosotros vamos a dormirnos, vamos cargando todo lo que el día hemos tenido ahí y no nos damos cuenta, no nos hacemos conscientes de que cómo nos dormimos. Es decir, llegamos y no sabemos ni cómo nos hemos dormido. Simplemente que al día siguiente, si tienes que ir a trabajar, suena el despertador, te despiertas, y si recuerdas algún sueño, pues muy bien. Pero si no, normalmente no somos conscientes de ese proceso. No es algo peligroso, como otras escuelas dicen, no es algo extraño, ¿no? Sino simplemente es algo desconocido. Nadie nos ha explicado qué es eso de salir del astral. Nadie nos ha contado esa cuestión. Y si nos lo han contado, nos lo han contado mal. Nos lo han explicado mal. No nos han enseñado cómo hacerlo conscientemente. Cómo ver ese proceso, que es algo natural. Eso nadie en ningún lado se nos enseña. ¿Por qué? Porque realmente toda la humanidad, lamentablemente,
estamos con la conciencia dormida. Entonces es un gran choque, pues cuando uno despierta se da cuenta que hay otra realidad que no es solo este mundo físico, estas tres dimensiones. Lo importante es que la persona no tenga miedo a ver ese proceso natural, porque tenemos un miedo instintivo, muchas veces influenciado por alguien que dijo, que no dijo, alguna escuela por ahí que habla que la salida astral es peligrosa, que te puedes quedar por ahí. Mira historia. No, para nada. Nosotros nos dormimos y nos levantamos al día siguiente y nadie se ha perdido por ahí ni se ha quedado por ahí. Suena el despertador, te levantas corriendo al trabajo y aquí no ha pasado nada. El problema es no tener miedo. Eso es muy importante. Muy interesante esto que nos has comentado. Ya con esto pues vamos entendiendo qué es el desdoblamiento astral, que es un proceso natural que todos hacemos. Y bueno, ¿por qué es importante, principalmente entre los que estudiamos la gnosis, conseguir el desdoblamiento astral conscientemente? Ya que el maestro Samael siempre enfatizó de que pues lográramos el despertar, ¿no?, de la conciencia. Bien, es muy importante en el sentido de descubrir quién eres realmente uno, que aquí ha venido a este mundo, ¿no? Allí, realmente en ese mundo astral, podemos investigar claramente todos los aspectos de la gnosis de la que nos hablan el maestro y verificar por nosotros mismos esa realidad. Porque allí realmente nosotros vamos a aprender, vamos a estudiar el esoterismo superior. No solo el esoterismo, nos va a permitir a nosotros recordar, por cuestiones de leyes, recordar nuestras vidas pasadas en ese mundo. Ya que esa dimensión está sometida a menos leyes que este mundo físico, pues realmente nos permite a nosotros, por decirlo de alguna manera, recordar o movernos en lo que los científicos hablan del tiempo, ver el posible futuro y ver el pasado, quién hemos sido, dónde hemos venido, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un pequeño paso para seguir avanzando, pues, en poder aprender de nuestro propio ser. Es decir, nosotros desconocemos que tenemos un ser. Nosotros desconocemos que tenemos una parte divinal que es la que nos va a ayudar en ese proceso que la gnosis insiste en el despertar de la conciencia. Allí podemos nosotros investigar la existencia de esos templos internos del que tanto habla el maestro, de ver y aprender para pasar las distintas pruebas, las distintas iniciaciones, etcétera, etcétera, para que podamos nosotros perfeccionarnos, saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué estamos aquí. Es decir, la gnosis es pura ciencia, pura investigación, pura prueba personal, es decir, intransferible. Es decir, una persona que sale al astral, que es consciente, que se mueve por allí, evidentemente es una vivencia intransferible. Es decir, no te lo puede explicar. Te puede aclarar más o menos en palabras qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Pero evidentemente la gnosis lo que quiere es que cada persona que estudia la gnosis entre allí, investigue allí y sepa qué es lo que hay allí. Y es importante, es vital para nosotros todos los aspectos de la gnosis, aplicarlos
investigarlos, ¿no? No quedarnos en la teoría, no quedarnos pues en algo que la gnosis es muy bonito, tiene cosas que ayudan mucho en la parte psicológica, pero es que no solo en la parte psicológica, también en la parte interna, el desarrollar pues esas facultades que necesitamos para el astral. Porque una persona puede salir en astral, sí. ¿Puede tener capacidad de moverse? Sí. Pero también necesita algo más. Necesita desarrollar lo que la gnosis nos explica de esos chakras, ¿no? Como decía el maestro, ¿no? Los 7 chakras principales, activarlos. ¿Para qué? Para que cuando salgas puedas escuchar lo que hay en ese mundo, puedas ver, puedas moverte, porque es un mundo emocional, es un mundo que tienes que moverte por el corazón. Hace un momento comentabas que hay personas que dicen que esto del desdoblamiento astral pues es peligroso. Inclusive hay hasta escuelas que se hacen llamar esotéricas, diciendo que eso está muy mal y que solo personas muy avanzadas, ¿no?, pueden realizar este tipo de viajes. ¿Podrías tú ampliarnos un poquito más esta idea? Porque hay gente que se acerca a los estudios gnósticos y ya vienen con estas ideas muy arraigadas en su pensamiento. Entonces, si es posible que ampliaras esta cuestión un poco más. Sí, evidentemente esas personas que así hablan nunca han salido en astral. O si han salido un momentito y lo único que les ha ocurrido es que se han asustado y ya está. Pero la realidad es otra. La realidad es que, como he dicho antes, ese mundo astral vamos todas las noches. Estamos todas las noches cuando dormimos, cuando soñamos. Estamos en ese mundo. Estamos allí proyectando nuestros sueños en el mundo astral. Si nosotros salimos conscientemente, salimos por nuestra casa, salimos a la calle y observamos a la gente que anda por las calles, porque el mundo astral tiene mucho más brillo, tiene estas mismas calles, tienen estas ciudades exactamente igual, y allí verás a las personas que van como sonámbulas. Te acercas a ellas y le dices, oiga, que estamos en astral, mire, te pones a saltar, a flotar delante, y estas personas no reaccionan. Te miran como un sonámbulo, se dan la vuelta y siguen su camino. Esas son personas pues que no se han hecho conscientes de que están en astral. Están metidas todavía en los problemas mentales del día, de su familia, de su trabajo, de sus preocupaciones. Cuando uno quiere hacer estos ejercicios necesita, antes de irse a la cama, relajarse su mente, relajar la tensión del día y luego irse a dormir, pero a dormir, a contemplar y a observar los procesos del cuerpo. Ese de cómo uno se sale en astral, de cómo es algo muy natural. Entonces, no pasa nada, porque en cuanto haya un ruidito, en cuanto el cuerpo se mueva, uno esté en astral donde esté, regresa al instante al cuerpo físico. Porque estamos conectados al cuerpo físico por ese elemento que se llama el cordón de plata. Ese cordón de plata que es como si fuera el cordón umbilical, ¿no?, que nos une al cuerpo físico, pues se estira hasta el infinito, no se enreda en ninguna parte, porque realmente es de una energía distinta, rápida, y evidentemente por el cordón de plata llegan las sensaciones del cuerpo físico a ese cuerpo astral en el que uno se mueve con la conciencia. Si se mueve con la conciencia despierta, pues puede viajar a donde quiera. Puede desplazarse al Tíbet, a Egipto, a América, a China, donde quiera,
puede visitar ciudades, puede ver cómo se mueve la gente, es decir, puede investigar donde hay ciudades y templos que no están ya en el físico o que ya están en ruinas, pero en lo interno, en ese mundo astral, todavía está funcionando con sus maestros, con sus enseñanzas particulares de cada orden, etcétera, etcétera. No hay ningún miedo. No, la gente que eso dice, lamentablemente, tenemos que decirlo así, son ignorantes, son gente que tiene miedo o son gente, por decirlo así, de la logia negra, que no quiere que los estudiantes puedan investigar por sí mismos. Que puedan salir y darse cuenta que esa persona que supuestamente le está dando enseñanza es simplemente un señor negrito, un mago negro, que buscan simplemente el sometimiento de la gente. Entonces, evidentemente, si nosotros sabemos salir astral, pues nadie nos puede engañar. Nadie nos puede decir que fulanito es tal o cual. No, perdone. No sale, ahora investiga, se concentra en esa persona y al instante estás ante la persona y te darás cuenta a través de la intuición el estado en que esa persona está. Si realmente es un maestro o si realmente es simplemente alguien que está haciéndose pasar por maestro y es simplemente un dormido más que está intentando hacer negocio. Porque eso es lo que hay a veces detrás del pseudoesoterismo. Un negocio económico. Un negocio de mantener a la gente dormida. La gnosis lo que se quiere es despertar. Y por eso enseñamos claramente y se explica paso por paso todos pormenores para que la persona pueda salir en cuerpo astral. Y no hay ningún peligro, ni hay nada que te pueda dañar en el mundo astral. Muchas gracias, Carlos, por esta respuesta tan interesante que nos has dado. Y bueno, ya que muchas personas aún no tenemos el cuerpo astral auténtico, mucha gente dice, bueno, ¿cómo voy a salir yo entonces al mundo astral? O sea, si no tengo un cuerpo astral, ¿cómo puedo salir al mundo astral? En este caso, para los que vamos empezando en esto, ¿cómo podrías explicarnos cómo se produce este desdoblamiento? ¿Qué es lo que se desdobla? ¿La conciencia, el alma, un cuerpo astral o qué es? Sí, bien, la naturaleza nos ha dotado no solo de este cuerpo físico y el cuerpo vital, ese cuerpo energético que con la cámara Kirlian pues han fotografiado, sino que tenemos un cuerpo astral llamado lunar, porque es algo que la naturaleza nos ha entregado, nos ha dado. La naturaleza nos ha revestido de ese cuerpo protoplasmático, cuerpo pues de astral, dotado de sus facultades normales, en que la conciencia pues lo maneja, ¿no? La conciencia puede manejarlo, la mente lo puede manejar. No solo tenemos un cuerpo astral lunar, sino también tenemos un cuerpo mental y un cuerpo causal. El cuerpo astral se mueve en todos los asuntos por la emoción. Es decir, cuando uno sale en astral, su centro cardíaco, su chakra del corazón, está vibrando y te permite, pues, con esa emoción superior salir en astral y moverte por ese mundo maravilloso, porque los colores son tremendamente bellos, la música, que si uno presta atención se escucha perfectamente la música de la naturaleza. Si uno se concentra en algún templo sagrado, pues al instante está allí.
Si uno llama a esa parte de su ser que se llama la Divina Madre, la implora, la llama allí en el mundo astral, allí acude la Divina Madre para orientarnos, para enseñarnos, para educarnos. Es decir, es un mundo mágico, es el mundo mágico donde podemos pues charlar con los elementales, podemos hablar con los maestros, con los devas. Eso es algo que está a nuestras manos, en nuestras manos. Nuestro gran problema, como he dicho al principio, es la ignorancia, es que nadie nos ha enseñado esto y es que cuando nos lo enseñan tenemos miedo. Miedo de descubrir algo que es natural. Porque es más fácil pues, irse a la cama, dejarse dormir, no prestar atención a lo que sucede, ¿no? Y realmente la práctica del astral, en la gnosis, insiste el maestro en todas las obras. Es necesario que los gnósticos seamos investigadores de los mundos superiores. Necesitamos esa ciencia, necesitamos saber por dónde andamos, necesitamos realmente afiliarnos a los templos internos para aprender como chelas a los pies de los maestros. Es decir, debemos tener esa independencia esotérica. ¿Para qué? Pues para no desviarnos. Porque si uno está dormido, nunca ve los peligros, nunca ve las recurrencias, nunca ve las situaciones que se le pueden venir encima. O al traer nosotros determinados karmas, nosotros podemos negociar en el plano astral ante la ley divina. Claramente, conscientemente, decir y negociar una situación o una ayuda para seguir avanzando en el camino. Por eso es tan importante, por eso es tan vital. Todo ser humano tiene ese cuerpo astral lunar que le va a servir y que le servirá para investigar, para avanzar, hasta que vaya sustituyéndolo por ese otro cuerpo, por esos cuerpos solares que tiene que ir creando con paciencia. Ahora que comentas lo del cuerpo lunar astral, el cuerpo astral lunar y el cuerpo solar, me surge esta pregunta: ¿en qué radica la diferencia o cuál es la diferencia entre un cuerpo astral lunar y un cuerpo astral solar? Bien, el cuerpo lunar que nos da la naturaleza, pues no es propio, es prestado, ¿no? Se puede decir que la naturaleza nos lo presta hasta cierto momento, ¿no? Evidentemente el cuerpo solar es algo que creamos nosotros voluntariamente y eso ya siempre va a ser para siempre, ¿no? Es decir, va a ser para todas las existencias, para todas las vidas. El gnosis se explica que se nos asignan determinada cantidad de vidas como humanos y luego involucionamos en la naturaleza hasta que eliminemos o la naturaleza nos elimine ese estado de dormidez, esos aspectos psicológicos que llamamos el ego. Evidentemente cuando se va eliminando el ego también se va eliminando parte de ese elemento, ¿no? Cuando nosotros retornamos, pues volvemos a tener ese cuerpo que nos vuelve a otorgar la naturaleza para que lo desarrollemos. Pero el cuerpo solar es distinto. El cuerpo solar es propio de nuestra esencia, de nuestro ser. Por lo tanto, se puede decir que una persona que tiene un cuerpo astral, un cuerpo mental o un cuerpo causal creados, es una persona inmortal en el sentido de que esos cuerpos les mantienen a uno la conciencia totalmente activa. Si un personaje de estos, por una de aquellas, pierde o se cae, como decimos nosotros, se le duerme la conciencia, pero no toda.
Siempre queda en estos seres un porcentaje suficiente como para volver a reaccionar y volverse a recuperar lo perdido. Entonces, esos cuerpos solares están hechos de una energía superior a los cuerpos que nos entrega la naturaleza y por lo tanto son muy especiales, muy personales, ¿no? Ahora vamos a pasar a los ejercicios prácticos que nos puedan servir para conseguir el desdoblamiento astral, ¿no? En este caso, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a lo que el maestro Samael nos enseña a lo largo de todos sus libros, ¿qué práctica nos recomiendas, nos puedes recomendar para poder conseguir este desdoblamiento astral conscientemente? Yo diría que se necesitan dos clases de prácticas. Una, evidentemente, son las prácticas de astral, pero otra es el desarrollo o la activación de los chakras. Que necesitamos nosotros realizar los ejercicios para ir activando los chakras. ¿Para qué? Pues para cuando podamos ir saliendo a la vez en astral, tener esos chakras activos y nos es más fácil salir en astral, nos es más fácil movernos en el astral, desplazarnos, poder hablar con los maestros, con las divinidades, ¿no? Los ejercicios, da el maestro muchos ejercicios, la verdad. Da la práctica con el Mantan Faraón, el Larra, el maestro da prácticas incluso con la Orden Sagrada de los Epostaes. Es decir, hay muchas. ¿Por qué da muchas? Bueno, porque cada persona tiene su particularidad, su rayo y su vibración. Entonces, a veces a una persona le va mejor una práctica que otra, ¿no? Yo puedo decir que la que más sencilla y con la que comencé a tener esas experiencias fue una muy básica, que es observar el proceso del sueño. Es decir, sin que la mente me llegue a dormir, observo el cuerpo, todas sus reacciones, ¿no? Entonces, estas reacciones del cuerpo están casi medidas, ¿no? Normalmente uno se relaja, observa, se dará cuenta que en su mente empiezan a salir como, si has escuchado música, parloteo, cosas como que algo se está yendo fuera de la mente, ¿no? Que la mente está ahí y uno no tiene que identificarse con eso, con esos rollos mentales que se están moviendo ahí. Lo siguiente que uno va a notar en el cuerpo va a ser que empieza a tener calor. No hay que moverse en ninguna de estas facetas. Uno empezará a notar como que empieza a tener calor, parece como que el cuerpo quisiera moverse para quitarse un poco el calor. No hay que moverse, hay que dejarlo así. Porque es en ese momento cuando el cuerpo astral comienza, por decirlo de alguna manera, a vibrar para doblarse, ¿no? La siguiente sensación que uno tiene después del calor es que como si comenzase a picarle todo el cuerpo. Una sensación de picor. No debe moverse porque entonces tiene que volver a empezar la práctica. Dejar pues y olvidarse de esos picores o esa sensación extraña de picor. La siguiente sensación que uno va a tener va a ser que como si se hubiese inflado como un globo. Pronto notas que estás inflado, ¿no? Y el siguiente paso es una vibración, como una vibración de un motorcito, de un motor, ¿no? Y uno en ese momento debe dejar que esa vibración le llene todo y al instante notará que empiezas a flotar. De pronto notarás que
que el cuerpo como si girase, como si se moviese, tal. En ese instante uno tiene que incorporarse sin pensar en nada, incorporarse a abrir los ojos, que es importante, porque si no estás en el astral pero con los ojos cerrados, por reflejo, el astral, mientras que no abras los ojos no ves el astral. Entonces, lo siguiente es, antes de girarse a mirar el cuerpo, porque uno se notará muy liviano, muy eso, caminar unos pasos para alejarse de la cama, porque si no se aleja de la cama, en cuanto se gire y se ve ahí durmiendo, el cuerpo le vuelve a absorber dentro. Por eso hay que dar unos pasitos, despacito, y alejarse del cuerpo. Y luego ya te puedes girar a ver cómo lo tienes ahí dormido en la cama. Ese es el ejercicio que a mí me sirvió, el primero que me sirvió. Luego, pues hemos realizado algunos otros con el mantra faraón, ¿no? Una práctica que normalmente yo usaba era que yo dormía pues con mi hermano en una litera, mi hermano arriba, yo abajo, y entonces hacía mentalmente el ejercicio del mantra faraón, pero a la vez me había pegado en el lateral de la mesilla, que tenía un poquito ahí a la vista, una fotografía de las pirámides de Egipto. Y entonces abría los ojos, me concentraba en las pirámides y mantralizaba el mantra faraón, intentando que el cuerpo se durmiera, no la mente, el cuerpo, y que la mente, con todo su parloteo, con todas sus cosas, que se fuera, ¿no? Y entonces el ejercicio, cuando te querías dar cuenta, ya había salido en astral y estabas allí, frente a las pirámides. Ese es otro de los ejercicios que yo he usado bastante. Hay muchos ejercicios, ¿no? En la propia meditación. Cuando una persona ya aprende a meditar, pues la meditación te llega y te lleva a salir en el astral, ¿no? Yo tenía unos... a mí me ha gustado mucho unos elementales, las palomas, desde muy pequeñito, ¿no? Entonces yo cuando vivía allí en Valencia, tenía unas palomas y las tenía bien cuidadas, que volaban, etcétera, etcétera. Y era curioso cómo los elementales, cómo te ayudan a veces en salida astral, ¿no? Yo tenía un elemental que estando llevando clases, dando clases de meditación a los grupos, cuando me quería descuidar, en cuanto me descuidaba, me sacaba en astral este elemental y me llevaba a un sitio y me decía, oye, que mira, esto que me has puesto no me gusta, a ver si me puedes poner otra comida, ¿no? Y decía, madre mía, estamos en clase, estoy aquí y este elemental se le ocurre sacarme simplemente para que le ponga más comida de la que a él le gusta. Yo, vale. Entonces, ahí te das cuenta cómo cuando uno conecta con estos elementales, pues aparte de esta forma graciosa en que a veces te sacan, también te pueden sacar los elementales que nosotros usamos habitualmente como el borrachero, ¿no? El borrachero, normalmente la figura del borrachero es un niño o una niña como de unos 12 años, con la piel así como verdosa, unos ojos muy bonitos, con un bastón mágico y tal. Y estos elementales te sacan. Es decir, si uno los cuida, los quiere, y uno sale en astral y puede hablar con ellos, pues ellos te dan enseñanza de su sabiduría. Les puede incluso pedir trabajos, etcétera, etcétera. Es decir, que nosotros tenemos para salir astral muchas herramientas, muchas prácticas. Cada uno debemos buscar aquella que mejor se nos acomode y que mejor resultado. Pero debemos ser constantes, porque evidentemente uno no sale al astral si no hay
unas técnicas y unas prácticas y unos ejercicios que a uno le desarrollen los chakras. Es necesario los chakras. Es necesario tener toda la voluntad de todas las noches de hacerse su ejercicio antes de irse a acostar, calmar la mente, calmarse de toda la situación que uno tiene, olvidarse y darse incluso a lo mejor cenar y darse un paseo al aire y olvidarse de todo y hacer el ejercicio luego de salir astral. No tener miedo, porque es algo muy natural y muy placentero. Es decir, el poder nosotros flotar en el ambiente, viajar a los sitios que queremos aprender, pues realmente es una maravilla. Claro, sí, se tiene que experimentar. Ahí no te van a engañar nadie. Ahí, como decía el Cristo, cuidado con los falsos profetas, ¿no? Ahí sí que uno puede en astral ver quién es quién y saber quién es quién. Y a uno le van a permitir también saber cómo va su trabajo, cómo va su camino. Y eso es muy importante, porque si uno no sabe cómo va el camino, uno se desilusiona y deja el camino sin darse cuenta que está ya en el camino. A nosotros nos ha sucedido en alguna ocasión ayudar a determinados hermanos en sus procesos y estos hermanos no tener conciencia de que han pasado esos procesos. Nosotros sí, lo sabíamos, pero ellos no. Y como no habían tenido ese recuerdo al físico, ni se habían molestado en salir en astral y ver por dónde iban, pues se desmoralizaron y dejaron el camino cuando ya lo estaban caminando y se perdieron. Eso es muy importante entenderlo. Nosotros, cuando trabajamos en los factores de la revolución de la conciencia, vamos caminando y vamos pasando procesos. Pero si nosotros no salimos astral, no sabemos qué proceso hemos pasado. Y en el físico, como estamos medio dormidos o dormidos, pues pasan los años y uno se desilusiona. Si uno sale en astral, le dicen, mire, usted lleva por aquí. Ahora le falta esto y esto y esto. Y si uno llama al maestro Samael, pues ahí está el maestro Samael. Y el maestro Samael te enseña, te instruye, te guía. A los misioneros tenemos que pedirle mucho al maestro Samael. Ponernos a las órdenes del maestro Samael. Para que no perdamos la gran oportunidad que se nos da en estos tiempos. Entonces, necesitamos realmente el astral. Se necesita el astral. Hay gente que dice, no, primero morir y despertar. No, va todo a la vez. Si tú no sales en astral consciente, no vas a saber por dónde vas. Y por lo tanto, no vas a saber cómo seguir despertando. Porque te puedes quedar atorado en una situación tonta. En una situación que te viene una recurrencia de desmoralización y tal, y no te das cuenta. No te das cuenta que te has parado. Y simplemente saliendo en astral, preguntando, oye, ¿qué es lo que, cómo voy, qué me pasa? Pues te orientan, ¿no? Así pues nos han orientado los maestros. Y así debería ser que todos los estudiantes tuviéramos esa orientación interior. Muchas gracias, Carlos, por esta magnífica respuesta que nos has dado y esas recomendaciones prácticas de las que el maestro menciona, ¿no? A través de todos sus libros. Sí. Creo que me pareció muy interesante esto que comentas de ser constantes, de tomar una práctica, un ejercicio y practicarlo, ¿no?
continuamente, porque a veces sucede, ¿no? Que a veces hay tantas prácticas y que como cosa curiosa no sabemos cuál hacer, ¿no? Claro. O por el contrario, hoy practicamos una, mañana practicamos otra, y así nos vamos practicando todos los días diferentes técnicas y al final pues tampoco nos da un resultado, ¿no? Sí, Y bueno, así es. ahora, ahorita con esto que nos has comentado, me llamó la atención, bueno, las experiencias que nos has compartido, tus experiencias particulares, y quiero hacerte una pregunta porque muchas veces se ha llegado a comentar, ¿no? Que en algunas ocasiones el maestro Samael decía que no platicaran sus experiencias internas a una persona, a los demás, porque era algo muy particular, ¿no? Por otro lado, también hemos escuchado que se pueden platicar las experiencias. Entonces, a veces llega a caer en un, creo, fanatismo o un dogmatismo muy fuerte cuando un estudiante no va y le quiere comentar su experiencia a su instructor y el instructor dice, no, no me la cuentes para nada, eso es tuya, ese es tu trabajo, tú encárgate de velarlo, ¿no? Y entonces como que a veces el estudiante pues no se siente con ese apoyo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿tú qué nos puedes comentar? O sea, ¿en qué momento uno puede comentar su experiencia, ya sea para ilustrar, para dar una orientación? ¿Y en qué momentos pues hay cosas que no se, o qué es lo que no se debe de platicar? Bien, cuando un estudiante viene a preguntarte sobre algo, evidentemente hay que contestarle, ¿no? Y hay que hacerle que reflexione y entienda un poco ese lenguaje que le están enseñando ahí. Para eso es uno un misionero. Un misionero no solo es dar las clases, oiga, y no me moleste, no. Un misionero tiene que estar ahí ayudando a sus estudiantes, ayudándoles a que entiendan ese lenguaje, esa sabiduría, ¿no? A veces, pues, el estudiante pues tiene experiencias que no sabe entenderlas, ¿no? Y entonces para eso está el misionero aclarándoselas. Y otra cosa es lo que el maestro comenta, ¿no? De que pues que uno va a curiosear o a decir cosas, ¿no? Tiene que poner a veces ejemplos reales de lo que uno ha vivenciado de la enseñanza para que le sirva para otros. Otra cosa es cuando uno sabe cosas determinadas y que él sabe perfectamente qué es lo que se tiene que callar y qué es lo que tiene que decir, ¿no? En cierta ocasión, pues la maestra nos decía, mire ustedes, cuando van a venir estudiantes a ustedes y van a venir pues personas que han trabajado en otras vidas, ¿no? Y lo van a saber ustedes, porque ustedes, claro, están donde están. Entonces, procuren no decirles nada. Procuren que sean ellos mismos los que averigüen quiénes son, ¿no? Porque así se evita caer en los errores que hubo en la gnosis antiguamente, ¿no? Porque el maestro develó a muchos bodhisattvas y estos bodhisattvas pues se llenaron de orgullo lamentablemente y en vez de trabajar y avanzar y ayudar a los demás, pues resulta que se volvieron todo lo contrario. Personas que dañaron a la gnosis, que dividieron grupos, que crearon conflictos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso es lo que uno se tiene que callar. El que uno averigua porque la ley te lo dice, la divinidad te llega una esencia. No olvidemos que es una cosa muy importante que a veces se nos olvida. No vienen personas, no vienen esencia, vienen seres a buscar la luz. Seres. Y como seres que son,
pues cada uno tiene su particularidad. Nosotros tenemos que ayudarles a que despierten, a que investiguen por sí mismos, pero evidentemente no le vamos a cerrar las puertas a alguien que no sabe. A una persona que tiene una experiencia y no sabe cómo cogerla, pues evidentemente para eso está lo que nosotros decimos confesión, ¿no? Lo que el cristianismo habla de la confesión. Es decir, que un alumno te viene y te cuenta una experiencia y tú, muy bien, muy bien. Y entonces, bueno, pues en forma particular te lo callas. O surge una conversación entre un grupo de hermanos ya avanzados y que alguien pues ha tenido una experiencia y tal y lo comenta al grupo. Bueno, pues hay que cogerlo de forma natural y explicarle, pues mira, esta experiencia es esto, tú no te preocupes, es normal, esto, significa esto, y ya está. Es decir, hay que también develar. No venimos a enseñanza solo, no venimos a dar la enseñanza, porque ya no está velada, hay que develar. Entonces eso es algo muy particular de cada misionero, de cómo ve la situación, de cómo es la persona, ¿sabes? Etcétera, etcétera. Pero evidentemente nunca hacer esa actitud de desdeñar a un alumno, ¿no? Eso se paga caro, no es correcto. Porque misionero es para todo, ¿eh? Para todo. Son almas, no son una persona, que se nos olvida. Muchas gracias, Carlos, por esta aclaración. Bueno, ya para ir cerrando esta entrevista, te queríamos preguntar si es posible que nos puedas dar algunas otras recomendaciones, pero aparte de lo que ya nos has explicado, de las prácticas, de los ejercicios para desarrollar o activar los chakras, ¿qué otras recomendaciones de tipo psicológico debemos de tener nosotros en cuenta para poder conseguir el desdoblamiento astral? Bien, hay la práctica de desdoblamiento astral no solo es por la noche, es casi todo el día, ¿no? El maestro dio la clave sol, sujeto, objeto, lugar, con la intención de que se nos quedara grabada en la mente y nos frenásemos un poco el ritmo loco del día, ¿no? Frenarnos, descansar un momento la mente, calmarla y procurar que durante el día estemos tranquilos, nos estemos autoobservando, intentar pues que en ese día pues lo que se recomienda es que evidentemente meditar, ¿no? meditar un tiempo y luego ya pues con la práctica del día de estar tranquilos, de autoobservarnos, de la clave sol y llegar pues a la noche en ese estado máximo de relajación y de atención. ¿Para qué? Pues para que se nos grabe bien todo lo que podemos ver en el mundo astral. Evidentemente hay personas que pueden salir inmediatamente, hay otras personas que van a tardar un poquito más y hay otras personas que les va a costar más. Eso depende a veces también de eso que conocemos que se llama karma, ¿no? Podemos traer un karma de otras vidas, de haber maltratado el cuerpo físico en otra época y ahora la ley pues nos lo hace pagar, ¿no? Entonces tener paciencia, tenacidad, constancia y que estemos durante el día lo más calmado posible, ¿no? Y luego pues aprender a recibir, como se suele decir, órdenes de arriba, ¿no? Órdenes de nuestro ser, órdenes de ponernos a su servicio, ¿no? Y en esa meditación yo siempre recomiendo que se haga antes de la meditación
media hora o si tienes tiempo 1 hora de chakras, la meditación para la autoobservación, para trabajarse el ego, etcétera. Y luego ya por la noche ir ya más preparado para el ejercicio o las prácticas del astral. Y buscarse una práctica que a uno le guste. Si te gusta el Tíbet, pues el maestro da una muy bonita, que es con la orden de los epostaes, ¿no? Si a uno le gusta Egipto, pues mira, esa práctica que yo realizaba con el mantra faraón y las imágenes de las pirámides o de un templo egipcio, pues se puede hacer perfectamente, y sirve, que tenemos prácticas de todo, ¿no? Pero esa es la recomendación. Tiene que estar durante el día lo más tranquilo posible, el haber hecho sus ejercicios de chakras, porque eso es necesario, eso es básico. El maestro comenta ahí en las 3 montañas cómo él los ejercicios de los chakras, que lo aprendió en la Orden Rosacruz del maestro Viracocha, pues le ayudaron a activarse y le ayudaron para salir astral y le ayudaron para meditar, porque son sentidos. No, la gente, el pseudoesoterismo te lo vende como si fuera algo extraordinario de poderes y de cosas. No, son sentidos que hemos perdido, son facultades. El hombre siempre ha tenido 12 facultades, no 5, 12 y 14, porque aparte de los chakras principales tenemos más chakras en las palmas de las manos, en los pies, en las rodillas, que hay más chakras, pero los principales nos ayudan a movernos mejor en el astral. Eso es así, básico. Muchas gracias, Carlos, por todas estas explicaciones que nos has regalado, por estas maravillosas informaciones de este tema que consideramos que es un tema 100% práctico y de bastante importancia. Bueno, pues es así entonces como llegamos al final de esta entrevista. Realmente fue un gusto poder contar con tu participación en esta ocasión, y esperemos que más adelante puedas regalarnos tu tiempo para poder seguir compartiendo este conocimiento gnóstico e ir aclarando algunos aspectos muy interesantes de la enseñanza del maestro Samael Aun Weor, algunos puntos que nos parecen interesantes que comentar, ¿sí? Sí. Y pues muchas gracias por la participación y por tu tiempo. Nada, muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de ayudar a otros compañeros y alumnos que están buscando realmente experimentar esta maravillosa enseñanza, ¿no? Y nada, muchas gracias por todo. Bien, pues es así como hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecemos a todas las personas que se han quedado hasta este punto. Hasta la próxima.